bienvenida a la doctora María del Carmen López Ramírez, que nos hablará un poco sobre la panorámica de Meztitlán. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarnos, Leo. Estoy muy contenta de venir a compartir este trabajo con todos ustedes. Espero que sea de utilidad. Bueno, a mí me corresponde dar una panorámica de Meztitlán, aunque en realidad quiero comentarles la siguiente, por favor, que este es el resultado de una tesis de doctorado que se realizó hace 3 años en la zona y que más bien se enfocó en la zona específicamente de la vega de Meztitlán. Y bueno, las fuentes que se utilizaron en aquel momento y que parece que no han cambiado gran cosa, fueron archivos históricos, varios de ellos, el Archivo Histórico del Agua, el Archivo General Agrario, algunos archivos particulares, por supuesto también fondos fotográficos locales, también otras fuentes secundarias y lo más importante, y creo que eso sí es muy relevante para nosotros, o fue muy relevante para nosotros, las entrevistas con personas que habitan en la vega de Meztitlán y también numerosos recorridos en campo que nos hicieron conocer el lugar de manera profunda. Y bueno, como les mencionaba, básicamente centrado en la región de la vega de Meztitlán. Por favor, la siguiente. De manera general, bueno, conocer la vega, conocer Meztitlán, uno de los municipios más grandes del estado de Hidalgo, solamente superado por Zimapán, casi ubicado al centro, con varios municipios que le están acompañando, entre ellos el Cardonal, Santiago de Anaya, Zacualtipán de Ángeles, en fin, de los más importantes y relevantes para él, para Meztitlán. Aquí unos mapitas de INEGI que representan la variedad climática y de vegetación y de uso de suelo de la zona. Como pueden ver, es muy variada. Está ubicada el municipio entre las provincias del eje volcánico transversal y también de la Sierra Madre Oriental, y esas elevaciones y esas variaciones le dan unas características físicas, climáticas, de vegetación muy importantes y muy variadas. En general, bueno, podría de alguna manera identificarse algunas generalidades, ¿no? Como por ejemplo podemos encontrar desde climas templados fríos, acá en las zonas altas de Meztitlán, donde predominan pinos, encinos, también magueyes, hasta otras zonas que básicamente son de clima árido, en donde predominan géneros de cactáceas como son Opuntia, Cephalocereus, Myctilocactus o Brocactus. También está una zona muy importante que es en la que nos enfocamos nosotros, que es la vega de Meztitlán. Esto igual es muy diferente a los otros ambientes. Aquí hay nogales, aquí hay pirules, y lo que más predominan y lo que caracteriza la vega son los cultivos agrícolas de muy alto rendimiento. La siguiente, por favor. Como ya lo mencionaba la doctora Consuelo, esto ha sido una zona muy rica biológicamente hablando, en cuanto a biodiversidad, pero también culturalmente hablando. Entonces, bueno, pues ha sido ampliamente estudiada desde hace mucho tiempo. Alguno de los primeros estudios que se realizó en la zona fue por parte de Manuel María Villada, a partir de que le fue encomendada la investigación de la vegetación de la región, que él llamó Barranca Honda, y que se publicó muy rápidamente en el documento de la Comisión Científica de Pachuca, las memorias de este documento. Posteriormente, bueno, además vale decir que el maestro Villada quedó maravillado con la zona, con la variedad de cactáceas que encontró. Luego también González Medrano, Hernando Sánchez Mejorada y la doctora Orins. Aquí, bueno, vale la pena decir que para el trabajo de doctorado nos dimos cuenta que era muy interesante hacer una división dentro del propio espacio de la vega. No estábamos hablando de lo mismo cuando hablábamos de la vega a nivel de piso de vega o de las partes altas de la misma, ¿no? de las lomeríos. Esto porque trabajamos con la gente, trabajamos con las comunidades, entonces había una gran diferencia muy interesante entre las personas que vivían en la vega y las personas que estaban en la parte alta. Entonces, bueno, algunas de la información que obtuvimos gracias a la investigación en archivos fue justamente ver que a principios del siglo XX ocurre un evento histórico muy importante que es el reparto ejidal.
Y cuando ocurre este evento a nivel nacional, pues no solamente es repartir tierra por repartir, sino que repartir y a quién repartirla. Así, las autoridades ejidales lo que hacen es dispersar una serie de ingenieros en toda la región, o en todo el país, y en este caso en la región, para investigar quiénes estaban solicitando ejidos y a quiénes iban a quitar esas tierras para repartirlas. Y muchos de estos ingenieros nos tienen reportes sumamente detallados, lindísimos, con un gran lujo de detalle de las zonas que iban a trabajar. Y este es el caso de Meztitlán, justamente. En un documento que encontramos en el periodo en donde el Pedregal, una comunidad de la Vega de Meztitlán, solicita ejido, que va del 20 al 29, imagínense cuánto tardaban estas solicitudes hasta que se entregaba el ejido, el ingeniero va y reporta que encuentra en la zona de la Vega, en la comunidad del Pedregal, núcleos de ejido, núcleos de encino abundantes. También mencionan que en las partes altas de esta misma comunidad, que ya sí son bastante altas, incluso hoy en día son otras comunidades, también encuentran bosque de encino. Apenas 10 años después, un ingeniero que se encarga del estudio de la comunidad de Tlaxco comenta que en Tlaxco empleaban la palma para ocuparla como techos de las casas. Y también en la parte alta de la comunidad nos dice que hay abundante bosque de encino, que además ocupan estos bosques para leña, que frecuentemente pueden estarse incendiando con toda alevosía, y además que existe tala desordenada. Y otro dato interesante también que nos dice de la zona de Tlaxco es que las mujeres se encargan prácticamente de la economía local debido a la migración de los hombres por encontrar otros recursos económicos en las ciudades más cercanas, Pachuca, Puebla, Ciudad de México. Y lo más interesante, que estas mujeres se encargan de esta economía local gracias al trabajo con la palma. Además, nos da información sobre que otras comunidades como Iztazacuala se encargan también de la explotación de la palma y de la lechuguilla. ¿Por qué es importante mencionarles esto? Bueno, porque aquí les presento una foto del día de hoy del Pedregal. Como pueden ver, encino no se ve, tampoco en las partes altas. Aquí es una foto también reciente de Tlaxco. Esto es hay algunos encinares, pero la mayor parte de este cerro por lo menos está talado. Incluso la reserva justamente lleva un proyecto para retención de suelo en esta parte por la grave erosión que está sufriendo. Y además mencionar el caso de la palma. La palma es un recurso muy importante en el municipio de Meztitlán. Está en un grado de protección importante, con lo cual se ha restringido la actividad de palma hoy en día en Tlaxco, que es toda una tradición. Efectivamente sigue siendo una tradición para las mujeres. Para otra comunidad que es el Palmar, es básicamente su sustento de vida. Y les puedo decir que para Iztazacuala, al momento, ya no hay ninguna tradición de palma. Para nada. La siguiente, por favor. Otro aspecto importante de Meztitlán a nivel general es el agua. Nosotros también trabajamos con cuestiones relacionadas con el agua. Como pueden ver, este es un mapita que está ejemplificando todos los ríos, arroyos, que la mayoría son intermitentes, pero hay dos muy importantes. Uno es el río Meztitlán o Venados, que recorre de sur a norte la región, prácticamente pasa por toda la vega de Meztitlán y le confiere características muy importantes a la región. Otro río que viene de Zacualtipán le llaman el río de la Sierra y es tributario del de Meztitlán. Y lo más importante, que estos dos van a desembocar a la laguna de Meztitlán. La siguiente, por favor. Aquí les presento un mapita histórico que se elabora justo cuando se está trabajando un proyecto muy importante para la región. Justo por el reparto ejidal en los años 15 hasta 40 quizás, está habiendo una reconfiguración de la región. Entre ello, bueno, como pueden ver con la imagen anterior, el agua está presente en toda la zona, ¿no? Pero además el agua representa ciertos sucesos importantes, específicamente de inundaciones, que son muy sonadas en la región. Y en este caso, bueno, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para este momento veía ese problema. Además, la Secretaría de Agricultura veía otro problema. No había tierras, no había más tierras para repartir. Entonces había una solución potencial. Podemos quitar el problema de inundación y podemos obtener tierras para repartir. ¿Cómo? Eliminando la laguna. Entonces, bueno, se empieza a generar un proyecto
bien interesante que ahorita más adelante les comento, pero bueno, quedémonos con esa imagen. Aquí esta, que, híjole, qué pena, no se ve nada, pero el río, que es el que va marcando en esta parte, el río Mestitlán, que va a desembocar a la laguna, el río aquí se ejemplifica en este mapita que no se ve mucho, pero que tiene una característica muy importante. Como carga agua desde Tulancingo y además le llega el agua de la sierra, imagínense la cantidad de agua que lleva en su cauce. Cuando ocurren eventos de lluvia o ciclones, este río se convierte en un monstruo prácticamente y frecuentemente se desborda. Al desbordarse tiene la característica de cambiar de cauce. Justamente en el siglo XX, por los años 40, se presentó uno de estos eventos de cambio de cauce y este planito es interesante porque muestra ese cambio. Justo en una comunidad que se llama Tzolcintla está un puente de piedra que muestra el camino antiguo del río. Aquí es una foto del puente de Venados, conocido como Venados o Lázaro Cárdenas, que quedó destruido por uno de estos eventos de inundación. Por acá, un evento de inundación en la comunidad de San Cristóbal de 1944, y aquí la solución. En este momento, viendo todos estos eventos de inundación y todos los efectos que producía, la Secretaría de Recursos Hidráulicos decide hacer un plan para salvar a la zona de las inundaciones, como dinamitando un cerro que se llama Cerro del Tajo, que es la parte más angosta de la laguna y que está limitando con el municipio de Los Xochitlán, y que daría continuidad a esa laguna con el río Almolón. Cuando se dinamita, se construyen dos grandes túneles que atraviesan ese cerro y logran desaguar parte del excedente de agua de la laguna. Al principio estaban de alguna manera proyectados 3 túneles, sin embargo el cerro, las características físicas del cerro no lo permitieron y solamente se hicieron 2. Aquí el túnel hoy en día manejado con compuertas que se abren y se cierran dependiendo de los niveles de la laguna. La siguiente, por favor. La laguna de Mestitlán es un sitio muy importante, muchísimo, culturalmente hablando, biológicamente hablando. Es un cuerpo de agua que, como podemos ver, aumenta o disminuye según las avenidas de lluvia o según los ciclones que sobre todo entran por el Golfo, ¿no? Pero tiene una característica bien interesante, es una zona agrícola, y en una zona agrícola difícilmente se desperdician los espacios. Este no es la excepción, y como pueden ver en esta foto panorámica, estos espacios son también utilizados para la agricultura, aunque son zonas inundables. Es más, partes de la laguna son ejidos, están debajo del agua permanentemente y son ejidos, porque así se planearon, porque en algún momento, recuerden, se quería desaguar, ¿no? Se quería quitar la laguna. Y bueno, lo interesante es que cuando la laguna retrocede, cuando es tiempo de secas, estos ejidos se siembran y producen bastante bien, porque además son tierras muy ricas en nutrientes, ¿no? Y básicamente estamos hablando de unas 2.500 hectáreas que se utilizan eventualmente según lo permita el nivel de la laguna. Además, es muy importante porque tiene una organización de pesca local, no solamente del municipio de Mestitlán, sino también del municipio de Los Xochitlán. Bueno, aquí solamente para mencionar y no tardarme demasiado con esto, es que es muy interesante que al trabajar con las personas de la comunidad, de la región, no solamente con los archivos, la mayoría de la información que estamos platicando la obtuvimos de los archivos, pero otra parte de la gente de la comunidad. Aquí les presento que, bueno, las inundaciones se dan desde siempre en la zona, ¿no? Desde el siglo XVI se tiene registro y prueba de ello. Aquí está la iglesia de San Pedro Tlatemalco, que quedó inundada desde aquel entonces que los agustinos llegaron a la zona y pusieron esa primera iglesia por ahí, en una zona donde dijeron, aquí está muy bien, se ve elevado, se ve lejos del río, y viene la lluvia y comienzan las inundaciones a taparla, hasta que esto que ven aquí es la ventana superior de un convento que podría tener la misma altura que el convento de los Santos Reyes, que actualmente se encuentra igual en Mestitlán, ¿no? Las inundaciones ocurrían periódicamente. Aquí ven, más o menos se tienen registrados en la literatura y en los archivos 4 inundaciones en el siglo XIX y un montón en el siglo XX, ¿no? Pero lo interesante es que la gente tiene una memoria interesantísima, que por lo menos en los eventos de inundación, siendo una característica casi de la zona, ellos tienen presente perfectamente la inundación de 1888 gracias a la información heredada por padres y abuelos. Siguiente, por favor. Aquí, bueno, pues vamos a adentrarnos un poquito más a la zona de La Vega. Aquí está La Vega, aquí les presento a La Vega.
y aquí en la proyección en el municipio. La Vega se considera un territorio que va desde la comunidad de Acalome, que es básicamente la entrada a Meztitlán, hasta la laguna de Meztitlán. Tiene aproximadamente 40 kilómetros de longitud lineal y está delineada por las cordilleras de montañas que van acompañándola a lo largo de su camino y, por supuesto, todos estos ríos y arroyos temporales que ocurren en estas laderas. Una altitud promedio de 1.270 metros sobre el nivel del mar y, por supuesto, comunidades establecidas. De las 80 y tantas comunidades establecidas en Meztitlán, aproximadamente 36 o 40 están dentro de la Vega, en la parte baja. Tiene un suelo sumamente fértil, por lo tanto se explota de manera muy particular con la agricultura de riego específicamente, y es obviamente el centro de las actividades sociales, políticas, económicas del lugar. Aquí les presento La Vega, unas fotitos para que nos ubiquemos. Esta es la parte última de La Vega, es la zona de San Cristóbal prácticamente. La siguiente, por favor. Y en La Vega, en la agricultura, es que esto podría ser todo un capítulo, ¿no? Muy interesante. La agricultura tiene muchísimo tiempo desarrollándose en esta región. Sin embargo, su uso, su potencial se ve aumentado justamente en el siglo XX. Aquí tenemos los primeros canales que reviste la Secretaría de Recursos Hidráulicos ya cuando construye el distrito de riego 008 por los años 50 del siglo pasado. También se une a ello una serie de mejoras a las comunicaciones, a las vías de comunicación de la zona con el revestimiento y la construcción de carreteras. Y finalmente aquí tenemos el distrito de riego ya terminado en los años 60. La agricultura de Meztitlán es sumamente intensiva, son hectáreas y hectáreas sembradas de monocultivos prácticamente. También el uso de agroquímicos, el uso de insecticidas, el uso de maquinaria, el uso de tractores. Hoy más que nunca está mecanizada la agricultura de la región. Sin embargo, un estudio del INIFAP de apenas del 2003 reporta que en La Vega y en las zonas altas de Meztitlán se están conservando aún 16 variedades de maíces criollos conservadas por 15 agricultores. Esto nos habla de que hay prácticas tradicionales muy importantes en la región que están logrando conservar la biodiversidad. Aquí, por ejemplo, les presento a un campesino que está a pie de la laguna. Recuerden, estas zonas inundables, que aquí es imposible meter un tractor o una maquinaria pesada porque se va a atascar, y que sigue trabajando con su yunta y su mula, ¿no? Y también es imposible que tengan canales revestidos de mampostería porque tendrían que reconstruirlos cada año. Entonces ellos tienen en sus canales todavía de tierra. También, bueno, las poblaciones, los asentamientos humanos, básicamente conocen muy bien la zona. Las personas que viven ahí difícilmente se están asentando en sitios inundables. Esto desde el siglo XVI, aquí tenemos la relación geográfica del siglo XVI, en donde nos está precisamente mostrando dónde están ubicados los asentamientos humanos. Esto no ha cambiado prácticamente. Las comunidades se ubican justo muy pegadas a los cerros o en los cerros, para evitar justamente las inundaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, la última parte que les quiero comentar es que igual, pese a que no fue justamente a lo que nos dedicamos en la tesis, sí hubo un apartado muy importante que nos llamó mucho la atención, que era obligatorio para nosotros preguntar qué piensan las personas que viven allá de la reserva. Y entonces, bueno, ya como comentaba la doctora Consuelo, la Reserva de la Biosfera es una estrategia de conservación muy interesante, porque está considerando a comunidades que están dentro de estas zonas protegidas, no las deja fuera. Ajá. Entonces, bueno, pero, sin embargo, cada reserva es distinta, ¿no? Cada comunidad es distinta, y ocurren eventos, ocurren percepciones, fenómenos que cambian de una reserva a otra, y estas son las particularidades que hay que considerar para que un plan de conservación tenga éxito. Bueno, información de algunas cuestiones por las que fue elegida la reserva. Algunos puntos muy importantes que son el trabajo de la reserva, y otros más que por supuesto por tiempo no consideré, pero ellos están trabajando en la conservación de cactáceas, por supuesto, en el control de especies ferales, trabajo con murciélagos, pumas, aves, estufas ahorradoras de leña y toda esta serie de tareas que están permanentemente trabajando en la región. Aquí, bueno, les menciono que
la metodología de este trabajo se ubicó con 22 informantes de 12 comunidades de la reserva, no más. Nuestra tesis fue sobre historia ambiental y el objetivo era trabajar con archivos, pero siempre quisimos considerar la opinión de las personas y para ello se elaboraron entrevistas semiestructuradas. Sin embargo, cuando las aplicamos nos dimos cuenta que requeríamos escuchar sus historias de vida y no preguntar con un cuestionario y anotando sí, no, cuántos, cómo, ¿no? Entonces, las entrevistas se volvieron cada vez más complejas porque eran horas y días de grabación, pero muy interesantes y muy enriquecedoras, ¿no? Entonces, bueno, algunos temas a tratar que vienen para este tema, hay otros que están fuera, pero no vienen al caso ahorita, fueron los cambios de clima. Se preguntó sobre fenómenos, sobre las inundaciones, por eso tenemos la historia de las inundaciones por parte de los pobladores, cambios o en la presencia o disminución de animales y plantas, y específicamente qué piensan sobre la reserva, qué pensaban sobre la reserva. A este respecto, bueno, por ejemplo, les puedo comentar que al entrevistar a una comunidad de agricultores, tienen muy presente que ha cambiado el clima, y en ellos se dan cuenta porque ellos dependen de la estacionalidad, por ejemplo, de las lluvias. Y nos dicen, ya no es lo mismo, nosotros nos estamos equivocando al sembrar porque nos llegan las lluvias antes o no llegan, ¿no? También, por ejemplo, con lo que ellos llaman temporales, ya no se dan los temporales, ¿y a qué atribuyen estos problemas? Ellos mencionan a la contaminación en general. Sin embargo, de manera local hacen gran alusión al uso de agroquímicos y a la deforestación. En cuanto a inundaciones, como les comenté, tienen un profundo conocimiento de la historia de las inundaciones. Cada evento lo tienen casi fotografiado en la memoria y también en evidencia fotográfica. Eso es muy relevante. Además, uno pensaría, si viene de fuera, que bueno, las inundaciones les perjudican, ¿no? Mucho más que beneficiarles. Ellos dicen, no, sí nos perjudican, por supuesto. En muchos casos arrollan nuestras casas, arrollan las carreteras, las destruyen, los cultivos se pierden, pero las inundaciones también renuevan nuestra tierra, dicen los campesinos, las limpian de las plagas del campo y nos traen nutrientes a nuestra tierra. En cuanto a biodiversidad, ellos identifican que han disminuido mezquites, nogales, órganos, encinos, además de algunos animales que tienen muy bien identificados, como son los coyotes, los armadillos, los opilotes, águilas y víboras de cascabel, dicen, se nota que han disminuido. La causa principal a la que lo atribuyen es el crecimiento demográfico y la construcción de casas habitación en lugares en donde no tendrían que estar. Y finalmente, en cuanto a la reserva, se preguntó sobre su participación y su percepción. En cuanto a su participación, aquí también hicimos esta división de las personas de la Vega y las personas de la parte alta. Las personas de la Vega tienen muy claro que ellos han participado, muchos de ellos, en tareas de reforestación, de proyectos productivos, porque muchos de ellos tienen viveros. También tienen actividades de ecoturismo, son guías, son pescadores que tienen una lancha y entonces llevan a paseos a las personas que vienen a turismo. Y las partes altas también participan en actividades como reforestación, huertos familiares, introducción de estufas ecológicas, retenes para controlar deslaves. Y en cuanto a la percepción de la reserva, bueno, esto es muy interesante y antes que ponerle y enfatizar esos signos más menos, esto solamente nos sirvió como para separar un poco las opiniones. Sin embargo, es muy compleja su opinión sobre ella. En la parte baja, por ejemplo, ellos dicen es muy interesante, es muy bueno que ellos mejoren el camino al santuario, por ejemplo, de cactáceas, que se esté evitando por fin la extracción ilegal de las mismas, como nos mencionaban, ¿cierto? El municipio daba el permiso, pero era el municipio, no toda la comunidad. La comunidad vive al lado de las cactáceas y simplemente veían llegar los camiones y las personas y salir llenos estos camiones y dice, ¿pero por qué? Y cuando se acercaban a preguntar, decían, tenemos permiso. Entonces, bueno, complejo, ¿no? También otra cuestión muy positiva que ven es la siembra de especies, la reforestación y que se ha creado una conciencia ambiental en la región. En cuanto a cuestiones que ellos consideran negativas, bueno, pues es que dicen, nosotros hemos llamados y quizás
por la falta de un gran número de colaboradores dentro de la reserva no nos hacen caso. Decimos que hay por aquí perros que se comen las ardillas y nadie nos hace caso, o que hay un animal herido y que pues nadie va por él, ¿no? También otra cosa muy interesante que nos comentaron, y esto es un reclamo general tanto en las partes altas como abajo en la vega, es la prohibición del pastoreo. Aquí nos dicen que hay una contradicción interesante. Mientras una instancia de gobierno nos da cabras, nos da chivos y borregas como proyectos productivos, la otra nos dice no los puedes pastorear. Y dicen, bueno, claro, si todos fuéramos jóvenes de 17, 20 años, fuertes y capaces de salir todos los días a pastorear, no tendríamos problema, pero vemos una gran diversidad de personas que tenemos estas condiciones y que muchos de ellos no pueden salir a hacer esta labor, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto, bueno, las opiniones sobre la reserva, ellos ven en general un cambio notorio en el paisaje. Eso es interesante. Ven más verde, dicen, sus cerros. Los viveros han ayudado muchísimo a recuperar el paisaje porque ya no vienen los turistas a saquear, ¿no? Ya vienen a comprar y además dejan su dinerito ahí para la misma economía local. La conciencia ambiental les queda muy claro que es un punto muy importante que ha fortalecido la reserva. Y otra cosa que se agradece mucho es el trabajo con los deslaves en las partes altas. Las problemáticas detectadas es muy urgente la cuestión de La Palma, como les mencionaba. 3 comunidades están involucradas aquí: El Palmar, Tlaxco e Iztazacuala. Iztazacuala la dejamos fuera porque hoy en día ya no se dedica para nada a La Palma, ya no tiene nada que ver con La Palma, pero Tlaxco y El Palmar son 2 comunidades que están de extremo a extremo en la región y que tienen comunicación gracias a La Palma. El Palmar obtiene la palma, la seca y se la vende al Palmar para que ellos elaboren la artesanía. Y esto es muy interesante, pero el Palmar está preocupado porque es una población considerada o catalogada de muy alta marginación y con graves problemas con esta situación de la palma. El libre pastoreo, como se los comento, también es un problema. La contaminación del río y la laguna, nos dicen, bueno, es una zona protegida, pero se utilizan agroquímicos y se utilizan insecticidas y se utilizan todo tipo de químicos y semillas mejoradas. ¿Qué pasa con esto? Y bueno, la falta de atención a sus solicitudes. La siguiente, por favor. Último. Lo último que quiero comentarles, bueno, trabajamos con personas que son habitantes de la vega, tanto de la vega y de las partes altas, forman parte integral de la reserva, ahí viven, ahí desarrollan su vida y sus planes a futuro. Nos dimos cuenta, bueno, esto es obvio, pero poseen un gran y profundo conocimiento sobre la región que han habitado por generaciones, no es de hoy, no es de ayer, tienen una historia ahí, dependen de sus recursos naturales y están en un proceso de adaptación a vivir en una zona protegida, que sí es muy interesante, ¿no? Y ellos lo que sí nos comentaban, y lo hacían como una petición, como una solicitud, es necesario y es importante comenzar un verdadero diálogo con las comunidades que consideren su conocimiento y también entre las comunidades, los expertos y las autoridades, para que entonces estos planes funcionen de mejor manera. Eso es todo, muchas gracias. Yo sí tengo una, me llamó mucho la atención no ver cría de traspatio. En todos los pueblitos, incluso los que yo visito así